A partir de este momento comenzamos su programa, Ecos de Vida. Conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Ecos de Vida. Es lunes y como cada lunes estamos con muchísimo gusto aquí con ustedes. Buenas tardes, es un placer volver a tenerlos allá del otro lado y bueno, pues este es su programa Ecos de Vida y queremos mandarles un caluroso pues abrazo de los que ya se empiezan a dar porque es la época decembrina, época que ya nos lleva hacia las Navidades. Nuestros teléfonos en cabina, por si ustedes se quieren comunicar con nosotros, que ojalá que así sea, son el 3122-4126 y el 3122-4577. Acuérdense que pues todas sus comunicaciones, sus palabras, sus deseos serán bienvenidos en este programa. Y pues hoy les traemos un tema que yo creo que es común en muchos de ustedes y de nosotros, incluyéndonos, y ahorita que lo desarrolle la doctora Nancy me van a dar la razón de que pues es de todos, de todas o por lo menos de la mayoría. Buenas tardes, doctora Nancy. Hola, licenciada, buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro público que como cada lunes nos escucha, muchas gracias. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros además de los teléfonos en cabina a través de nuestra página de Facebook, búsquenos como Instituto Tecnológico de Medicina Natural AC y también se pueden comunicar vía WhatsApp al 3288 4587. 3288-4587 para mensajes vía WhatsApp y pues les agradecemos mucho de hecho sus comunicaciones, ya sean el lunes cuando estamos aquí en vivo en el radio o también cuando nos escriben entre semana. Nos gusta mucho poder estar pues platicando con ustedes sobre los temas que les interesan y de hecho una de las personas que nos contactó vía WhatsApp nos preguntaba pues una de las dudas ahí cuando platicábamos era ¿por qué a veces le cuesta tanto trabajo a la gente, incluida ella, que pues comía a veces de más, ¿no? Que come de más y pues esa hambre continua que tiene, pues que le causa muchos problemas, no solamente de aumento de peso, sino también pues el sentirse mal con ella misma, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema que vamos a ver precisamente el día de hoy. ¿Por qué comemos en exceso? ¿Y cómo podemos evitarlo? Entonces me puse a investigar algunas, qué hay en referencia a esto, qué investigaciones hay en cuanto a esto, de por qué de repente, aunque estemos saciados, al ratito ya tenemos otra vez hambre y queremos estar comiendo a cada rato, ¿no? Entonces, claro, influyen muchísimos factores, es un tema realmente muy amplio porque pues influyen factores tanto emocionales, como físicos, pero pues ahorita les voy a decir lo que encontramos en investigaciones médicas y pues eso lo podemos ir comentando aquí durante el programa. ¿Qué te parece, licenciada? Claro, doctora, y fíjate que es muy ad hoc el tema porque empezamos ya con estas fiestas navideñas que te visitan o que visitas o que vamos a hacer alimentos para los que nos visitan o que la comida tradicional de la Navidad, etcétera, etcétera, y verdaderamente a veces nos excedemos en comer y luego andamos con unas preocupaciones, ya ni siquiera nos vamos a poner a pensar en la forma física de como si engordamos o no, más bien nos vamos a ir hacia el lado de la salud. ¿Cómo va nuestra salud en este tiempo que debemos de ser pues entra la templanza, amigos, y de todas maneras no por eso vamos a dejar de tener unas fiestas hermosísimas, pero ahorita vamos a ver qué es lo que nos hace comer mucho y qué es lo que nos ayuda a no hacerlo. Así es, y bueno, para los que se van a comunicar con nosotros, pueden participar en la rifa. Hoy tenemos unas cápsulas de hierba de San Juan, porque también hay personas que nos han pedido que volviéramos a rifar cápsulas para cuando hay depresión leve. Entonces, para aquellas personas que estén sufriendo de depresión leve o que tengan personas que conozcan, gente que le esté padeciendo, pues se puede ayudar mucho con el Hipericum perfolatum, que es la hierba de San Juan. Entonces, pues llámenos para que participe en la rifa y al final del programa pues ya vamos a ver quién se lo lleva. Y bueno, en cuanto al tema, decíamos que bueno, hay muchos investigadores que
que pues estudian sobre diferentes conceptos de la obesidad o sobre el hambre y todas estas cuestiones. Por ejemplo, hay un investigador que en obesidad y neurobiólogo, el doctor Stefan Guyenet, que nos habla de hecho él da conferencias donde dice algunos consejos pues prácticos, ¿no?, para todo lo que es el diario vivir sobre las bases neurobiológicas de nuestros hábitos alimenticios, y eso nos puede ayudar a entender mejor por qué subimos de peso en base a grasas, no sé, por qué comemos a veces de más. Él casi siempre empieza por señalar que la epidemia de obesidad se asemeja mucho a lo que sería un aumento en el consumo diario de calorías. Por ejemplo, él, como es investigador de Estados Unidos, él compara que en 1960 las personas en Estados Unidos consumían menos calorías que el día de hoy. Por ejemplo, ahorita una persona en la actualidad consume un promedio de 363 calorías más al día que lo que se consumía en 1960. Pero la pregunta es, ¿por qué las personas consumen mucho más hoy en día que en décadas anteriores, ¿no? Este doctor Guyenet revisa algunas de las alteraciones que ha sufrido lo que es el sistema alimentario en Estados Unidos, y bueno, esto nos debe de interesar también a nosotros, porque la alimentación aquí en México, por estar de país vecino, pues ha cambiado también radicalmente. Antes, a lo mejor en 1960 nosotros teníamos una alimentación súper diferente a la que tenían allá en el país del norte, pero ahorita en general, gran parte yo creo que la mayoría del porcentaje de nuestro país se alimenta muy, muy parecido a como se alimenta Estados Unidos, y por eso nosotros en México pues tenemos un alto índice de obesidad, ¿no? Inclusive, si ustedes recuerdan, tenemos el primer lugar en lo que es obesidad infantil. Entonces, pues, estas cifras no son así como para que las pasemos inadvertidas, sino que debemos de poner mucha atención en esto y ver qué es lo que está pasando en nuestro sistema alimenticio, qué es lo que estamos haciendo diariamente en lo que comemos, porque eso está influyendo terriblemente, no solamente en el peso, como tú decías, sino también en las enfermedades, ¿no? Y también, exactamente, porque fíjate que ha detonado también muchísimo los suicidios en pequeños, en edades más pequeñas todavía. Antes a lo mejor era en personas mayores que ya habían vivido la vida, que ya habían sufrido algunos tropiezos en la vida, pero ahorita son niños y la interrogante viene, ¿influye la alimentación? Pues sí, claro. Entonces, de hecho, las investigaciones actualmente demuestran, fíjense, lo que comemos puede hacer una gran diferencia en la cantidad que comemos. Esto es muy, muy importante que sea con lo que abrimos el programa. Lo que comemos puede hacer una gran diferencia en la cantidad que comemos. Según los estudios, por ejemplo, se encontró que los sujetos obesos comían 81% más del total de calorías después de consumir 2 comidas de avena instantánea, en comparación con después de consumir 2 comidas con las mismas calorías, pero en forma de omelette de vegetales y frutas. Y esto lo publica la psicóloga Cristi Mata, ¿no?, la doctora. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? La investigación demuestra que las calorías que provienen del pan, de azúcares refinados y alimentos procesados promueven el comer en exceso, mientras que las calorías provenientes de vegetales enteros, de proteína y de fibra reducen el hambre. Esto es algo muy interesante de ver, que ya se esté investigando sobre esto, porque nosotros en medicina, por ejemplo, tenemos una creencia pues casi dogmática, ¿no?, de que una caloría es una caloría. Así lo estudiamos en nutrición, todos los que hemos estudiado ya sea especialidad de nutrición clínica o los que han estudiado licenciatura en nutrición. Tenemos esa creencia de que una caloría es una caloría, y pues vemos que la salud cada vez está peor, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Pero esta creencia de que una caloría es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos en la escuela, y ahorita estamos viendo que tal vez no sea tan real como nos lo han enseñado, ¿no? Por ejemplo, este doctor que examina el papel que juega el cerebro en todo esto, pues ve que junto con otros investigadores se ha visto cómo el metabolismo del cuerpo se altera con los alimentos que consumimos, así como el impacto de las sustancias químicas, todo lo que son sustancias sintéticas,
que causan toxicidad en el cuerpo, ¿no? Entonces eso, doctora, no nos podría, pues no nos podría mandar un tope de saciedad, por ejemplo, un límite de saciedad. Sí, claro, por eso te decía que este tema es muy complejo, ¿no? Es muy amplio, porque nosotros sabemos en nutrición que hay ciertos neurotransmisores y ciertas hormonas que se crean en el cuerpo para darte saciedad, ¿no? Que te producen una sensación de saciedad y son las que precisamente te permiten hacer que dejes de comer. Y hay otras hormonas, hay otros neurotransmisores que se producen cuando el cuerpo necesita que comas, ¿no? Entonces te dan hambre. Pero esta cuestión de las calorías, ahorita vamos a revisarlo viniendo de la pausa, pues es muy interesante y vamos a checar por qué una caloría no es exactamente la misma que otra, sino depende de la fuente de donde provenga. No, se me hace bien interesante, doctora, que por el propio alimento ya procesado te mande pues qué te dijera yo, una libertad de seguir comiendo. Ahorita vamos a hablar de eso. Volvemos entonces de la pausa. Regresamos. Sigue con nosotros, Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Bueno, amigos, estamos nuevamente con ustedes y bueno, les recuerdo que tenemos unas cápsulas de hierba de San Juan. Acuérdense que en esta época navideña viene la depresión, la mayoría de veces por falta de luz, entonces entramos en pequeñas depresiones y acuérdense que esta planta nos hace mucho bien a aquellas personas que tienen un poco de depresión en estos tiempos navideños. Entonces, pues llámenos, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 31 22 41 26, 31 22 45 77. Ganes estas cápsulas, tómelas y siéntase perfectamente bien en estos días, que no le vaya a deprimir nada, y que esté pasando estas fiestas navideñas así como las debe de pasar. Y bueno, le mandamos hasta La Paz, Baja California, un saludo muy cariñoso a nuestra oyente Leonor Tracy, hoy cumpleaños y ella cada lunes nos está haciendo favor de escucharnos desde La Paz. Entonces, si por ahí está escuchándonos el día de hoy, pues va un abrazo muy fuerte para ella y que siga pasando un día muy feliz. Y bueno, amigos, entonces seguimos con este tema y a ver, doctora, proseguiremos con esto. Sí, fíjense, amigos, que para todos los radioescuchas o las personas que nos contactan y que nos han preguntado sobre los estudios de terapeuta en medicina natural, sí, que sí ya empezaron. De hecho, se dio la plática introductoria de estos estudios y pueden todavía agregarse a los grupos los días miércoles o los días sábados. Puede ser este miércoles que viene o este sábado próximo, para que estudien lo que es terapeuta en medicina natural con validez de la Secretaría de Educación, y ahí van a aprender muchas cosas naturales para mantenerse en salud, o si ya están enfermos, pues poder salir de ese estado, ¿no? También para los que nos preguntaron sobre lo de iridología, este taller se dio también la introducción la semana pasada, entonces se pueden integrar mañana martes, se está dando de 12 a 2 de la tarde. Van a ser pues prácticamente son 2 módulos de 3 meses cada módulo, entonces están plenamente a tiempo porque pues dura 6 meses, así que mañana pueden integrarse de 12 a 2 para que aprendan diagnóstico a través del iris, y esto lo está dando un médico especialista en diagnóstico a través del iris. Es una forma muy fácil de diagnosticar, conociendo lo que el cuerpo nos está diciendo a través de nuestro ojo, ¿no? Y bueno, doctora, mira, déjame decirles, porque quiero comunicarles con mucho gusto. Iniciaron la semana pasada en jueves, los jueves de cultura médica. Entonces, pues ya iniciamos, amigos, estuvo la plática muy bonita sobre alimentos y sobre otras cuestiones de salud, porque cada jueves van a ser jueves de cultura médica. Pueden hacer ustedes reservación para la semana que entra y el tema. Entonces, llamen aquí para hacer una reservación o llamen al 3616
361265, 3616-1265, y hagan su reservación, amigos. Estos jueves de cultura médica van a ser completamente sin costo, de manera que a ustedes les llegue la información directa respecto a todo lo que pues concierne para la salud. Sí, este jueves vamos a hablar precisamente sobre obesidad y cómo mantenernos en el peso ideal, ¿no? Que son de los temas ahorita que les está interesando mucho a las personas, no sé si por la fecha exactamente, pero hay que mantenernos bien. Y decíamos, estábamos hablando... La hora, hablando, doctora, la hora para que sepan nuestros amigos si nos quieren acompañar. Es los jueves a las 10 de la mañana. Perfecto, gracias. Bueno, estábamos hablando sobre las calorías y decíamos que las calorías no son iguales una de otra, a pesar de que eso nos enseñan en nutrición, pues estamos viendo según las últimas investigaciones que las calorías no son creadas de la misma manera y que la fuente de calorías hace toda la diferencia en el mundo. Hay investigaciones pioneras como la del doctor Robert Lustig que demuestra que las calorías provenientes de la fructosa, por cierto, aquí debo de hacer la aclaración que es alta fructosa, o sea, fructosa industrializada, no exactamente la fructosa que viene de las frutas directamente, sino alta fructosa, lo que es jarabe de alta fructosa. Él dice que las calorías provenientes de este tipo de fructosa son, pues, especial motivo de preocupación, ¿no? Él dice que la fructosa es isocalórica pero no isometabólica. ¿Qué quiere decir esto? Que el conteo del mismo número de calorías provenientes de la fructosa no es exactamente lo mismo que lo que nos da la glucosa o la proteína o la grasa, porque va a causar efectos metabólicos completamente diferentes en el cuerpo. Entonces, esto sí se sale completamente fuera de los cánones que nos enseñan, ¿no? Porque a nosotros nos dicen que una caloría proveniente de glucosa o una caloría proveniente de proteína o una caloría proveniente de carbohidrato de cualquier tipo es exactamente pues la misma fuente de energía, o sea, es la misma capacidad de energía que da esa caloría y que el resultado el mismo. Sí, el resultado es el mismo, pero estas investigaciones como las que hace este doctor Robert Lustig pues demuestran que no es exactamente así. La razón por la diferencia en los efectos metabólicos es en gran parte debido a que los diferentes nutrientes provocan diferentes respuestas hormonales, y esas respuestas hormonales son las que determinan la cantidad de grasa que se va a acumular y almacenar en el cuerpo. Fíjense, esta es la razón por la que la idea de que podemos bajar de peso contando las calorías, pues muchas veces no funciona. O sea, en la mayoría de las personas sí haces una dieta restrictiva en calorías y pues bajas, ¿no? Pero en general muchas veces hay personas que es como si se estancaran, ¿no?, en la baja de peso, o realmente tratan de comer menos y de todos modos no bajan de peso, o no bajan de grasa, ¿no?, de cantidad grasa. Entonces, este doctor dice que después de la fructosa, de la alta fructosa, otros azúcares y granos se encuentran entre los alimentos más consumidos en exceso, y estos promueven el aumento de peso y las enfermedades crónicas. Aquí, por ejemplo, hay otro investigador que dice, el doctor Richard Johnson, demuestra, viene aquí su investigación, al igual que el doctor Lustig, el doctor Johnson culpa al consumo excesivo de fructosa, y él de hecho tiene un libro que se llama The Fat Switch, o sea, es como el switch de la obesidad, o el botón, el interruptor de la obesidad, ¿no? Y en él habla sobre el mito de que la obesidad es el resultado de comer muchas calorías y de no ejercitarse lo suficiente. No todos los doctores están de acuerdo con esto. Ahorita se los estoy platicando porque son investigaciones así últimas, ¿no? El doctor Guyenet, por ejemplo, dice que el desarrollo de la obesidad es imposible si no se consumen más calorías de las que se gastan. Pero aunque esto podría ser técnicamente correcto, la clave aquí es que muchas veces es ignorada la capacidad de quemar grasa como combustible principal, y debido a la resistencia a la insulina y a la leptina, la mayoría de las personas tienen alteración de las enzimas para quemar la grasa. O sea, esto sustenta o da más credibilidad a las afirmaciones del Dr. Lustig y del Dr. Johnson, pero pues esto lo vamos a saber a ciencia cierta realmente en unos años más, ¿no? Porque la medicina es así, o sea, hay
hay investigaciones ahorita que demuestran ciertas cosas, pero eso solo lo vamos afirmando, lo vamos confirmando a lo largo de que pasen años, ¿no? Pues de estarlo viendo en la práctica, sobre todo, ¿no? Pero fíjense, amigos, ustedes lo están escuchando por primera vez en este programa de Ecos de Vida, y sigan estas investigaciones, porque como dice la doctora Nancy, aunque las respuestas siguen acumulándose y veremos resultados un poquito más antes, ustedes son pioneros en estos conocimientos. Por eso nuestro programa es para gente inteligente como todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos. Según la investigación del doctor Johnson, se tienen que hacer dos cosas para aumentar una cantidad significativa de peso. Primero, se tiene que bloquear la sensación de saciedad y en segundo, se tiene que alterar la capacidad del cuerpo para quemar grasa por medio de una desregulación de las enzimas responsables de la metabolización de la grasa. Esto significa que para que usted pueda subir mucho de peso, primero tiene que desarrollar resistencia a la leptina, que es una de las hormonas que dan sensación de saciedad, es la que nos ayuda precisamente a que el cuerpo sienta que ya no necesita más alimento. La leptina se produce para darnos sensación de saciedad. Entonces, para que nosotros podamos subir mucho de peso, primero, dice este doctor, se debe de desarrollar resistencia a esta hormona, a la leptina. Cuando los niveles de leptina aumentan, se manda la señal al cuerpo de que ya está satisfecho. Entonces pues vamos a dejar de comer, ¿no? Lo que es el azúcar refinado, principalmente la fructosa, lo que decíamos, la alta fructosa, la que el ser humano hace en la industria, es sumamente efectiva para causar resistencia a la leptina en animales, por ejemplo, y también es muy efectiva para bloquear la quema de grasa. O sea, un cuerpo sano debe de tener una respuesta pues rápida a la leptina. Se tiene que formar en el cuerpo la leptina y debe el organismo sano de sentir sensación de saciedad, ya no debe de seguir comiendo, y también debe de tener una respuesta muy efectiva para quemar grasa como sustrato principal y mantenerse en el peso ideal. Entonces, cuando nosotros consumimos fructosa de esta que es industrializada, se empieza a crear resistencia a la leptina y también se empieza a bloquear lo que es esta función de quema de grasa. Entonces el cuerpo empieza a aumentar de peso en base a grasas, y también empieza a comer más porque no hay una buena respuesta a la leptina que el cuerpo está produciendo. Entonces, pues esto es importante de tomar en cuenta porque quiere decir que varios de los productos que está creando la industria alimentaria, en este caso como la alta fructosa, que vienen casi todos los alimentos, o sea, porque con eso se endulzan refrescos, con eso se endulzan jugos, o sea, si usted toma un simple jugo de fruta, pero simplemente con el hecho de que ya esté de botellita o Tetra Pak o que ya esté industrializado, que no sea un jugo recién exprimido, pues ese va a estar endulzado con alta fructosa. Entonces estamos consumiendo de este tipo de fructosa en muchísimos alimentos procesados y pues estos no son azúcares que nos ayuden. O sea, si solamente fuera el hecho de que endulzaran, pues a lo mejor no habría problema. El problema que se está viendo ahorita es que están causando daño en el organismo en cuanto a esta desregulación hormonal, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y ahorita, bueno, doctora, ahorita regresamos para seguir comentando sobre esto. Regresemos, volvemos. Sigue con nosotros. Ecos de Vida. Continuamos con más Ecos de Vida. Amigos, pues nuevamente con ustedes. Yo creo que este tema da para bastante, porque es amplio el tema y yo creo que nos compete a todos. Y bueno, acuérdense que sus opiniones, sus comentarios son muy importantes para nosotros. Haga contacto con nosotros y háganos saber si el programa está bien, si el tema le gusta. Y bueno, estamos saludando a Laura Romero. Ella nos habla desde San Miguel Hidalgo, ha de ser. Muchas gracias, Laura. Dice que aquí que muchas gracias porque les llevamos
tengamos esta información siempre y que pues lo agradece. Muchísimas gracias, Laura. Y así como Laura haga contacto con nosotros y luego, doctora, pues seguimos avisándoles de los jueves sociales. Sí, este jueves vamos a tener la plática entonces de cómo mantenernos en el peso ideal y va a ser a las 10 de la mañana, entonces para todas las personas que quieran aprovecharlo y asistir, pues llámenos por favor para hacer su apartado de lugar al 3616-1265, 3616-1265, jueves a las 10 de la mañana. No tiene costo, pero sí tiene reservación. Hable usted para hacerle una reservación, acuérdese que son jueves de cultura médica. Y acuérdese también, estamos teniendo aquí unas cápsulas de hierba de San Juan y recuerde que nos sirve para la depresión en estos tiempos de poca luz, en estos tiempos de frillito, en estos tiempos en los que nos deprimimos un poquito más que en otros tiempos cuando hay bastante sol. Y pues llámenos, hágase de estas cápsulas y pase estos días bastante bien en salud. Bueno, estábamos hablando sobre lo que nos está pasando en el cuerpo al consumir el alta fructosa o la fructosa industrializada, ¿no? El doctor Guyenet, de hecho, dice que también se puede causar resistencia a la leptina cuando la alimentación es rica en grasas refinadas. Fíjense, en grasas refinadas son todas aquellas grasas pues que utiliza también la industria alimentaria. No estamos hablando para nada de lo que es el aguacate, el aceite de oliva, todas las grasas que hemos estado promoviendo aquí en el programa. No, él habla sobre lo que son los aceites de soya, el aceite de maíz, el de canola, todo lo que son esos aceites industrializados, refinados y procesados. Y dice que se causa resistencia a esta hormona que nos causa saciedad, a la leptina. Y bueno, él dice que cuando el cerebro ha perdido la sensibilidad a la leptina, se va a percibir una situación de aumento de peso como normal y por tanto el cuerpo va a estar defendiendo esa masa grasa, ¿no? Entonces va a ser muy difícil que el paciente baje de peso. Otro dato interesante que se menciona aquí es que si alguien tiene ya resistencia a la insulina o tiene obesidad, no le va a tomar mucho tiempo a la fructosa activar los procesos que lo van a mantener con exceso de peso. ¿Qué quiere decir? Que la investigación más reciente del Dr. Johnson demuestra que mientras más jarabe de maíz de alta fructosa se consuma, más lo absorbemos y más lo metabolizamos. Entonces, el consumir, por ejemplo, frutas podría llegar a ser un problema de causar obesidad en una persona que ya está gordita. O sea, el mantenerse con ese aumento de grasa va a ser mucho más en las personas que están ya gorditas, cuando comen demasiadas frutas o cuando comen alimentos procesados que tengan alta fructosa, porque ellos ya tienen resistencia a la insulina, mientras que el consumo de frutas es más seguro e incluso benéfico si usted está delgado y sano. Esto nos ayuda a explicar esa paradoja de que por qué muchas personas que están en forma pueden consumir muchas frutas que aparentemente diríamos en nutrición no, porque es mucho azúcar, ¿no? O sea, te va a engordar o vas a empezar a subir de peso en base a grasa y no pasa eso, ¿no? Estas personas que son delgadas y sanas pueden consumir muchas frutas que son ricas en fructosa natural sin subir de peso, y una persona que está ya con un peso excesivo, que sobre todo si ya tiene resistencia a la insulina, pues va a tener ahora sí problemas con esta fructosa, porque generalmente, y sobre todo si son personas que consumen alimentos ricos en alta fructosa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? También todo esto es porque en los últimos 60 años más o menos ha habido una alteración muy grande en todo lo que son los alimentos, y además pues hay una combinación con que hacemos menos ejercicio, ¿no? Y también un aumento en lo que es la exposición a sustancias químicas tóxicas. Entonces todo esto es pues así como una tormenta perfecta para todo lo que es la salud en el cuerpo, ¿no? El uso excesivo de azúcar, principalmente en forma de jarabe de maíz de alta fructosa, que es añadido prácticamente a todos los alimentos procesados, pues estos médicos dicen que es la causa principal de todo esto, pero obviamente tampoco podemos subestimar lo que es el impacto de la química, todos los químicos y la creación de alimentos verdaderamente adictivos, ¿no? Hay una cuestión aquí interesante de lo que estuve investigando, y es que a diferencia de los países del tercer mundo, las personas más pobres en los Estados Unidos, fíjense, las personas más pobres en los Estados Unidos tienen las tasas más altas de obesidad. Es pues así como una contradicción aparente, ¿no? Porque
porque esto nos quiere decir que el problema se deriva de la alimentación. Algunos de los alimentos más baratos y más fáciles de conseguir, sobre todo en Estados Unidos, están causando pues así mucho problema metabólico, y esto es lo que se está encontrando en los estudios. Las investigaciones sobre la naturaleza adictiva de los alimentos procesados revelan que las compañías de alimentos han perfeccionado todo lo que es el arte de crear alimentos adictivos. Esto lo dice el New York Times en febrero del 2013, porque les aumentan sal, grasa, azúcar y muchos saborizantes, ¿no? La mayoría de los cuales pues están muy lejos de ser naturales. Los nutrientes, por ejemplo, alimentan las células, nos hacen mantenernos en salud, mantienen la vida, ¿no? Y todo lo que es la obesidad, la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, los ataques cardíacos, todas estas enfermedades están relacionadas con una alimentación a base de alimentos procesados, lo cual nos indica que pues que no se está brindando la nutrición apropiada para el cuerpo. La gente en Estados Unidos, como decíamos, que es pobre, pues compra muchos alimentos que son procesados, de hecho. Entonces a veces son los más baratos, son marcas no muy conocidas, pero a fin de cuentas todos procesados, y son los que sufren de esta obesidad tan fuerte, ¿no? De hecho, doctora, mira, Lucy Cotero nos habla y nos dice que ella había escuchado que la avena era buena para tomarla. Yo creo que ahí hay una pequeña confusión. No es que la avena no sea buena, si nos haces favor de explicarla. Sí, estábamos diciendo lo del ejemplo al principio de que era una avena instantánea, entonces ahí estamos hablando de que es un alimento procesado. Pero además de eso, porque no es lo mismo consumir una avena de esas que se empacan aquí en Zapopan o aquí mismo en Guadalajara, ¿no? A consumir una avena de esas de marcas transnacionales que viajan en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una avena natural pues no va a tener conservadores. Entonces nosotros podemos checar eso, inclusive si dejamos esa avena abierta en la despensa, pues la que no tiene conservadores, la que podemos conseguir incluso a granel o en bolsita, pero que está empaquetada aquí cerca, pues va a tener rápidamente pues algún gorrojito, algún animalito, alguna palomita, ¿no? Que se le acerca porque no tiene conservadores. Y en cambio, cuando nosotros compramos la avena industrializada, de esa que viaja por todo el mundo y que todo el mundo conocemos también esas marcas, y que vienen en sobrecitos manzana canela y todas esas cosas, o en botecitos de kilo, pues esas las podemos dejar 1 año o 2 años en la despensa abiertas y jamás se les va a acercar ningún pues animalito, ¿no? Porque tiene tantos conservadores y está tan tratada para que no se descomponga tan rápido, que pues aparentemente estamos comiendo algo muy sano porque es avena, pero a fin de cuentas estamos metiendo a nuestro cuerpo muchos químicos que utiliza la industria alimentaria. Doctora, y las investigaciones decían que el hecho de que comamos más cereales, o sea, los alimentos que nos producen más hambre, son aquellos alimentos que nos dejan las calorías, pero que son en base a pan, azúcares refinados y alimentos procesados. Estos son los que promueven comer en exceso. Y mientras que nosotros, si comemos la misma cantidad de calorías, pero provenientes de vegetales enteros, de proteína y de fibra, nos va a reducir el hambre. Eso es lo que dice el estudio. Sí, eso es lo que quería que nos hicieras favor de ampliar, porque no es lo mismo la caloría que viene de las frutas y que lo que viene de cereales, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo recuperar nuestro cuerpo esbelto, no? Esta es la pregunta, así como, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si nosotros tenemos más grasa corporal de la que deberíamos, ¿qué debemos hacer? Hay 2 principales recomendaciones que si se hacen correctamente, pues nos van a poder ayudar a recuperar ese cuerpo esbelto y sobre todo a reducir la tendencia actual de obesidad, ¿no? Este tipo de alimentación va a cambiar de forma natural el modo de quema de azúcar a modo de quema de grasa como su combustible principal, y esto automáticamente lo va a ayudar a eliminar el exceso de peso y contrarrestar los procesos de enfermedades relacionados con una alimentación pues altamente procesada, ¿no? Primera gran cosa, vamos a evitar el azúcar, sobre todo la fructosa industrializada y los alimentos procesados, porque esos van a venir con este jarabe de alta fructosa. Y en segundo, vamos a alimentarnos saludablemente con alimentos enteros, de preferencia orgánicos. Acuérdense que estamos tratando de quitar todos los químicos de la alimentación, ¿no? Y hay que reemplazar los carbohidratos de granos con grandes cantidades de vegetales. En vez de comer tantos cereales, acuérdense que todo lo que es maíz, arroz,
avena, amaranto, todos los cereales sí los debemos de consumir porque son una fuente rica tanto de proteína como de minerales, pero debemos no de abusar de ellos, porque si abusamos de ellos ese tipo de alimentos son los que nos van a dar más hambre. Entonces debemos de comer más bien grandes cantidades de vegetales, mejor dicho, vamos a comer grandes cantidades de vegetales y vamos a comer cantidades bajas o moderadas de proteína de alta calidad. Esto, pues hay que pensar en animales criados orgánicamente si se pudiera, ¿no? Como con recomendación general, pues aconsejamos limitar el consumo de proteínas a 1 gramo por kilogramo de masa corporal. O sea, pero bueno, si hay dudas podemos pues ya checarlo en el Facebook y poder comentarlo más tranquilamente. Y también vamos a recomendar que comamos muchas grasas saludables de alta calidad, tanto saturadas como monoinsaturadas, porque para una salud verdaderamente buena, la mayoría de las personas necesitan del 50 al 85%, fíjese bien, por ciento de sus calorías diarias en forma de grasa, pero grasas saludables. Ahorita que volvamos del corte, vamos a terminar ya con el tema. Estás escuchando Ecos de Vida. No le cambies. La salud física y espiritual está aquí, en Ecos de Vida. Continuamos. Amigos, pues ya regresamos de la pausa. Nos están preguntando que en dónde, a qué hora y cuándo es la plática. Es este jueves a las 10 de la mañana en el Instituto Tecnológico de Medicina Natural y no tiene costo, así que si quieren ir pueden apartar su lugar al 3616-1265 para hacer su reservación, ¿no? También nos preguntan que si es conveniente tomar leche a los 74 años. Pues miren, siempre les hemos estado diciendo que no somos partidarios ya de que se indique la leche como alimento ya cuando no somos bebés, ¿no? La leche es excelente, pero cuando somos bebés y tiene que ser de nuestra mamá. Ahorita ya la leche está comprobada que nos hace más daño que beneficio, entonces si acaso pudiéramos recomendar lácteos frescos que ya pasaron por un proceso de fermentación y que pueden ser más digeribles, pero leche ya no, más bien lo sustituimos por lechadas ya sea de amaranto, de soya, de arroz. Hay varios tipos de lechadas que se pueden hacer que también son muy nutritivas y no nos hacen daño. Elma Madrigal nos envía saludos, también participa por la rifa. Sofía Castillo nos dice que le habían recomendado tomar alga espirulina, que dónde la puede comprar. La puedes encontrar de hecho en el instituto, en Luis Pérez Verdía 535, es Colonia Ladrón de Guevara. Luis Pérez Verdía 535 por las mañanas, Sofía, porque en las tardes no trabajamos, estamos solamente de lunes a sábado por las mañanas. Doctora, y para la que quiere tomar leche, pues también tenemos nosotros la leche de amaranto. Acuérdense que ahí siempre lo van a encontrar a lo que es un precio alumno, porque es una cooperativa escolar. Entonces, pues ahí también tenemos leche de amaranto, que es sumamente nutritiva y que ya no es lácteo. Así es. Y estábamos hablando sobre qué era lo que tenemos que hacer, ¿no? Haciendo repaso era evitar el azúcar, la fructosa industrializada y los alimentos procesados en general. Otro, que nos alimentáramos con alimentos enteros, de preferencia orgánicos, y pues lo que son vegetales, cantidades bajas de proteína, pero de alta calidad, y mucha grasa saludable de alta calidad. Esto puede parecer excesivo, pero ahorita se está investigando también que el tipo de grasa nos ayuda mucho a que el cuerpo entre a un tipo de metabolismo en el que se utiliza precisamente la quema de grasa como combustible principal, pero siempre y cuando sean grasas de alta calidad, como el aceite de oliva extra virgen, como también el aguacate, como los frutos secos de los que hablábamos el lunes pasado, también el aceite de coco en crudo, y grasas de origen animal en poca cantidad como la mantequilla cruda. O sea, todas esas grasas se deben de comer en crudo y no te afectan en el aumento de peso para nada. A veces les doy el ejemplo de que allá en Grecia se toman diariamente un vaso de aceite de oliva extra virgen, y pues hablando de calorías, pueden ser demasiadas calorías, ¿no? Y podríamos pensar que las personas están obesas, y
pues para nada, son personas delgadas y sobre todo con índices Saludables. bajísimos de enfermedad cardiovascular. Entonces, pues nos conviene tomar este tipo de grasas para que el cuerpo pueda empezar a funcionar en base a sacar su energía de las grasas y no tanto de los carbohidratos, que es lo que se está demostrando que nos hace aumentar de peso, ¿no? Otra estrategia que podemos hacer en combinación con este tipo de alimentación es el ayuno intermitente. O sea, de hecho, el ayuno intermitente o las comidas programadas es una de las intervenciones más fuertes que se pueden hacer para eliminar el exceso de peso, porque se cambia efectivamente al cuerpo de modo de quema de azúcar a modo de quema de grasa como combustible principal. Hay muchas variaciones de lo que es el ayuno y comenzar a cambiar a modo de quema de grasa, pero cuando se mejora la sensibilidad de la insulina y se hace una eficaz energía por parte de la mitocondria, el ayuno ayuda a hacer más lento los procesos de las enfermedades que por lo general están relacionadas con la resistencia a la insulina, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome metabólico. Entonces, el ayuno beneficia al cuerpo reduciendo el estrés oxidativo. Hay varias enzimas que se forman durante el ayuno. Yo creo que vamos a hacer un programa específicamente de esto. Y se induce la respuesta de estrés celular, similar a la que se induce por el ejercicio, en donde las células regulan la expresión de los genes que aumentan la capacidad de pues reducir el estrés y resistir el daño. El ayuno intermitente, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, son ayunos pequeños. Ese es un tipo de ayuno, como dejando de cenar, por ejemplo. Así se puede lograr un ayuno aproximado de 14 horas desde la última comida hasta el desayuno. Entonces ahí estaríamos dando tiempo a que el cuerpo primero hiciera función de desintoxicación y también pues tiene el efecto secundario casi mágico de que se elimine el antojo por el azúcar y la comida chatarra. Entonces las personas que tienen esa ansiedad por comer azúcar y por comer alimentos procesados, pues pueden empezar con este tipo de ayunos dejando de cenar, obviamente desayunando y comiendo bien y tomando bastante agua durante el día, para que podamos empezar con esos ayunos intermitentes, ¿no? Porque son, les decía, aproximadamente 14 horas de ayuno lo que se hace, incluida el horario de la noche, ¿no? Entonces, aunque la mayoría de las personas pueden cambiar muy bien al modo de quema de grasa después de algunas semanas de practicar el ayuno intermitente, hay personas que sufren de casos graves de resistencia a la insulina o a la leptina que les puede tomar varios meses, pero sin embargo el cuerpo va haciendo esos cambios, aunque sea más lento, pero va haciendo esos cambios. El cuerpo necesita saber cómo activar las enzimas de quema de grasa que permiten utilizar la grasa como el combustible principal de forma efectiva, así que no se desanimen. O sea, si ustedes van a empezar a hacer lo del ayuno intermitente, pues anoten la fecha de inicio y dense por lo menos unos 3 meses, ¿no? Para empezar a notar cambios, así que hay que ser constantes en estas cosas, ¿no? Y una vez que el cuerpo se adapte a la grasa y llegue a su peso normal, sin presión arterial alta, sin diabetes o colesterol alto, lo único que vamos a tener que hacer es programar las comidas de forma ocasional, ¿no? Y mantener este peso ideal y volver a consumir 3 comidas al día si así lo desea. Y aparte, doctora, queremos recordarles a nuestros amigos que ampliación de estos temas los vamos a ver los jueves a las 10 de la mañana, no se olviden, son jueves de cultura médica y todo aquello que no alcanzamos por el tiempo aquí en la radio, pues vamos a ampliar temas allá, así que cómo se hace un ayuno, cuántas veces, de qué lo vamos a hacer, vayan los jueves, ahí los vamos a ver poco a poco todo lo que no alcanzamos aquí. Y estamos saludando pues a nuestros amigos de Tlaquepaque porque nos están hablando de allá, de Colonia Atlas, de San Miguel Hidalgo, de Zapopan, de Oblatos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Sí, porque son temas amplios, amigos, les decía. Entonces, también aquí tendremos que hablar sobre el ejercicio y el tipo de ejercicio que actúa de forma sinérgica y que va a aumentar los beneficios, ¿no? De todo lo que se deriva de una buena alimentación. Entonces, ahí los esperamos los jueves. ¿Y qué te parece, licenciada, si hacemos la rifa? Me encanta, ya de una encanta. vez, ¿no? Empezamos de... A ver, aquí, ¿quién vamos a escoger de todos los papelitos? ¿Quién te parece? Está aquí... Aquí está, que salga aquí. Guadalupe Guzmán. Guadalupe, felicidades, ya tienes tus capsulitas de hierba de San Juan. Puedes venir por ellos aquí a las oficinas de Radiorama en el 6º piso, en Niños Héroes, casi esquina Tolsa, 6º piso del edificio de Radiorama. Felicidades, Guadalupe. Pero tienes una semana, Lupita, para venir a recogerlas, por favor, entonces no te olvides y pásate bien tranquilos estos días.
¿Cómo es. las va a tomar, doctora? Vamos a tomar solamente 2 capsulitas, de preferencia por las mañanas, y pueden ser de 2 a 3 cápsulas solamente. Muy bien. Bueno, amigos, pues ya entramos al final de este programa. Qué rápido se va el tiempo y qué rápido se va la vida. Y qué oportunidad de vivir a veces cada día, cuando abrimos los ojos por las mañanas, ver esa claridad del día, dar gracias a Dios de que respiramos nuevamente, de que nos podemos levantar, aunque nos duela alguna cosa, amigos, pero tenemos vida, que es el gran don, el inmenso don. ¿Y qué creen? Pues ya estamos empezando lo que es la Navidad. Y bueno, siempre que pensamos en Navidad, pensamos en, pues, qué vamos a comer, qué vamos a hacer del pollo, el pavo, el mole, los romeritos. ¿Y qué creen? Fíjense que esa no es la base, ni siquiera lo profundo de lo que festejamos en Navidad. Yo creo que Navidad, ayer en el Evangelio nos hablaban de irnos preparando, como San Juan vino antes de que llegara Jesús, vino a abrir los caminos y a decirnos prepárense, porque ya viene, y el que viene no soy digno ni de desatarle las correas de sus sandalias. Nosotros nos estamos preparando a la venida de Jesús, y entonces tiene que ser más profunda esta preparación. Entonces, ¿qué les parece? Nos decía el Padre el domingo en misa, nos decía, ¿qué tal si esta fuera la última Navidad que ustedes vivieran? Bueno, pues hay que tomarla como oportunidad para reacomodar los caminos, para poner fin a ese pleito que traemos con el vecino, con el hermano, con el esposo, con la prima, con quien sea. Entonces hay que reacomodar los caminos. Eso sería ir reacomodando los caminos, y eso sería irnos llevando a la preparación de una Navidad de más profundidad en la salud del alma, porque acuérdense que no solamente estamos viendo salud del cuerpo, eso sería prepararnos para la salud del alma. Amigos, pues queremos dejarles esta reflexión para que vayamos viendo qué vamos a componer y cómo va a estar no solamente nuestra escena de ese día, sino cómo preparamos ya la cunita en nuestro corazón para que nazca nuestro Señor ahí en ella, y cómo vamos a empezar, si esta fuera nuestra última Navidad, cómo la queremos vivir. Y si nos faltan 20, 40 Navidades, amigos, no importa, que esta sea la que nos dio la oportunidad de acercarnos a aquellos a quienes amamos y de buscar un poquito más a Dios. Magdalena Pérez, te damos muchas gracias por comunicarte con nosotros. Dice, soy intolerante a la lactosa, ¿puedo tomar la leche de amaranto? Claro que sí. La encuentras en el instituto. La leche de amaranto no es lácteo, acuérdate, pero sí es un nutritivo muy grande. Amigos, pues entonces les estamos diciendo adiós, y si Dios lo permite y ustedes así lo desean, pues nos vemos dentro de 8 días en Ecos de Vida. Que tengan bonita semana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Ecos de Vida, conducido por sus amigas Nancy Lázaro y Nancy Sánchez Morlet, donde hablaremos de la salud física y espiritual a través de alimentos del cuerpo y del alma. Ecos de Vida. Hasta la próxima.